Viernes, 29 de noviembre de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 11. Registro digital, 202-9599. Tipo, aislada. Competencia para conocer del amparo indirecto contra la revocación de nombramiento como tercer árbitro del Tribunal de Arbitraje del municipio de General Terán, Nuevo León. Corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa. Hechos. Se reclamó en amparo la revocación del nombramiento del quejoso como tercer árbitro del Tribunal de Arbitraje del municipio de General Terán, Nuevo León. El juez de distrito desechó de plano la demanda al considerar que no constituía un acto de autoridad para la procedencia del juicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la revocación de nombramiento como tercer árbitro del Tribunal de Arbitraje del municipio de General Terán, Nuevo León, corresponde a un juzgado de distrito especializado en materia administrativa. Justificación. Conforme a las jurisprudencias 2A/J, 24/2009 y P/J, 83/98. De la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente. Para fijar la competencia por materia de los jueces de distrito debe considerarse tanto la naturaleza del acto reclamado como la de la autoridad responsable. La ilegalidad de la separación o terminación del cargo que el promovente ostentaba como tercer árbitro del aludido tribunal es de carácter administrativo, porque está vinculado con su nombramiento. La permanencia o no como titular de un órgano jurisdiccional y con el pago de las prestaciones económicas derivadas de no seguir desempeñando el puesto, que le fue asignado mediante un procedimiento interno de selección, en el que intervienen los otros miembros del propio tribunal, por ello los integrantes del citado tribunal no tienen el carácter de trabajadores, por no prestar un servicio personal subordinado, ya que la designación para desempeñar ese cargo no proviene ni constituye un acto potestativo de ese mismo órgano jurisdiccional o, en su caso, del citado municipio en calidad de patrón, sino que de los artículos 84, 86 y 88 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León. Se advierte que el promovente fue nombrado mediante un procedimiento especial y solo puede ser removido cuando se dicte en su contra auto de formal prisión por un delito grave común o federal. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 2 de 11. Registro digital, 202-9604. Tipo, aislada. Cosa juzgada en materia laboral. Su estudio es inoportuno en el auto de radicación para inadmitir la demanda. Hechos. En un juicio laboral una presunta beneficiaria demandó a una empresa el pago de diversas prestaciones, derivado de la muerte de su esposo. El Tribunal Laboral no admitió la demanda y ordenó el archivo del asunto por considerar que se actualizaba la institución de la cosa juzgada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el auto de radicación del juicio laboral es inoportuno emprender el estudio de la cosa juzgada para inadmitir la demanda. Justificación. El artículo 873, tercer y cuarto párrafos, de la Ley Federal del Trabajo establece que cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la autoridad le señalará las irregularidades u omisiones en que hubiera incurrido. En caso de no subsanarlas, el tribunal lo hará con base en el material probatorio que aquel hubiere acompañado a su escrito, así como conforme a las normas del trabajo, para que, hecho esto, se admita la demanda. Sin embargo, dicho precepto no autoriza al tribunal a emprender el estudio de la cosa juzgada para inadmitir la demanda y archivar el asunto, ya sea que el actor hubiere desahogado o no la prevención. Pues ese proceder es propio de la sentencia, al contar con mayores elementos probatorios para verificar con plena certeza si se actualiza dicha figura. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 3 de 11. Registro digital, 202-9606. Tipo, aislada. Declaración de beneficiarios en materia laboral. La persona concubina que reclame su reconocimiento, tiene a su favor la presunción de dependencia económica. Hechos. La persona quejosa solicitó ser declarada beneficiaria de los derechos laborales del decujus. En el laudo se le reconoció como concubina, pero se le negó lo demandado, pues no comprobó la dependencia económica. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona concubina que reclame su reconocimiento como beneficiaria del decujus, tiene en su favor la presunción de dependencia económica. Justificación. De la exposición de motivos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1 de mayo de 2019, se advierte como una de sus finalidades: brindar mayor precisión y certeza a los procedimientos relativos a la designación de beneficiarios, para generar las mejores condiciones o reglas al respecto, las cuales se relacionan con los términos del artículo 501 del mencionado ordenamiento. En la fracción y del citado precepto se asentó que para la viuda o el viudo, en ningún caso se efectuará la investigación de dependencia económica, ya que tienen la presunción a su favor de su existencia. Y en la fracción 3 se fijó que para la persona beneficiaria por concubinato no existe necesidad de realizar investigación económica, pero omitió señalarse qué efectos producía. Al ser tanto la viuda como la concubina personas con quien el decujus estableció una relación de carácter sentimental y al referirse ambas fracciones a una investigación económica, debe concluirse que la referida en la fracción 3 es la misma que se desarrolla en la fracción, por lo que deben tener el mismo trato. 13º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 4 de 11. Registro Digital, 202-9609. Tipo: aislada. Falta de personalidad en el juicio laboral. Para que pueda analizarse como violación procesal en amparo directo, debe existir pronunciamiento por parte del juez laboral. Hechos: la actora en el juicio laboral reclamó su indemnización constitucional y demandó a 2 empresas. La apoderada de una contestó la demanda y precisó que acreditaba su personalidad en términos de la carta poder e instrumento notarial exhibidos para el efecto. La secretaria instructora del Tribunal Laboral reconoció su personalidad en términos de los artículos 692, fracción 3 y 695 de la Ley Federal del Trabajo. En amparo directo, la actora hizo valer como violación procesal la falta de personalidad de la apoderada de su contraparte. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para que la falta de personalidad planteada por alguna de las partes en el juicio laboral pueda analizarse como violación procesal en amparo directo, debe existir pronunciamiento por parte del juez laboral. Justificación. La personalidad de las partes en el juicio es un presupuesto del procedimiento, por lo que cuando alguna no la acredite la sentencia es ilegal. De ahí la importancia de que la falta de personalidad deba plantearse en el juicio laboral y existir un pronunciamiento del órgano jurisdiccional sin que sea suficiente el acuerdo de la secretaria instructora de tenerla por acreditada. 10º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de 11. Registro Digital, 202-9613. Tipo: aislada. Laudo. Para tenerlo por cumplido cuando la condena se cuantificó con base en el salario mínimo, debe exigirse al patrón su pago sin deducción del impuesto sobre la renta, inaplicabilidad de la tesis de jurisprudencia 2A. /J 136/2007. Hechos: en la etapa de ejecución de un laudo, el patrón retuvo por concepto de impuesto sobre la renta el 85% de la cantidad correspondiente a la condena cuantificada con el salario mínimo y exhibió el resto como pago de dicha resolución. Se tuvo por cumplido el fallo con base en la tesis de jurisprudencia 2A/J 136/2007. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para tener por cumplido un laudo en el que la condena se cuantificó con base en el salario mínimo, debe exigirse al patrón el pago sin deducción del impuesto sobre la renta. Justificación. Conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J 172/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de que la fracción 8 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponga que el salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento, tiene por objeto evitar que la persona trabajadora reciba una suma inferior al salario mínimo que obtiene. De ahí que el legislador ordinario no puede imponer contribuciones a quienes perciben esa retribución, apenas suficiente para cubrir necesidades familiares. Por tanto, en los casos en que la condena se cuantifique con base en el salario mínimo, debe exigirse al patrón el pago total para tenerlo por cumplido, es decir, sin deducción del impuesto sobre la renta. Por lo que es inaplicable la tesis de jurisprudencia 2A/J 136/2007.
Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 16º Circuito. 6 de 11. Registro Digital, 202-9627. Tipo, aislada. Reglamento Interior de Trabajo. Si en él se prevé un procedimiento para rescindir la relación laboral, es obligatorio sustanciarlo en sus términos. Hechos, ante el reclamo de la indemnización constitucional por despido injustificado. El patrón señaló en el juicio laboral que la rescisión era legal y que la persona trabajadora incumplió con el Reglamento Interior de Trabajo. En la sentencia se advirtió que éste preveía un procedimiento para justificar la rescisión, donde debía levantarse un acta administrativa y otorgarse a aquella el derecho de audiencia, lo cual no acató la demandada. Por lo que se consideró injustificada la terminación del vínculo laboral. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en el Reglamento Interior de Trabajo se prevé un procedimiento para rescindir la relación laboral, es obligatorio sustanciarlo en sus términos. Justificación. El último párrafo del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece que la falta de aviso de rescisión de la relación laboral hará presumible la separación injustificada. Salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Los artículos 422 y 423, fracción 11. Del mismo ordenamiento establecen que el Reglamento Interior de Trabajo es un conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y los patrones en la prestación de las labores en una empresa o establecimiento, el cual puede componerse por normas necesarias y convenientes, de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento, para conseguir mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Por lo que es posible que en dicho instrumento se regule un procedimiento para rescindir la relación de trabajo, donde se prevea que el trabajador pueda ser oído antes de la decisión patronal. En caso de que el reglamento establezca dicho procedimiento, es obligación colmarlo para que pueda considerarse justificada la terminación de la relación de trabajo. 13º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 7 de 11. Registro Digital, 202-9629. Tipo, aislada. Riesgo de trabajo. Su calificación por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, no es un requisito de procedibilidad para demandar jurisdiccionalmente su reconocimiento. Hechos. Se demandó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, el otorgamiento de una pensión por incapacidad total permanente derivada de un accidente de trabajo, el reconocimiento de las secuelas y su inclusión en la nómina de pensionados. La sala responsable determinó que la actora no acreditó la procedencia de su acción y dejó a salvo sus derechos hasta en tanto no se desahogue la calificativa de riesgo de trabajo ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que consideró que la petición del accionante basada en el reconocimiento de los riesgos de trabajo resultaba improcedente porque corresponde exclusivamente al ISSSTE emitir la calificación del riesgo de trabajo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el hecho de que los riesgos de trabajo tengan que ser calificados técnicamente por el Instituto acorde con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no implica un requisito de procedibilidad de acceso a la jurisdicción, para lograr el reconocimiento jurisdiccional de la existencia del riesgo de trabajo. Pues la ley en cita, no contiene una precisión expresa en ese sentido. Justificación. La calificación de los riesgos de trabajo de los trabajadores al servicio del Estado corresponde exclusivamente al ISSSTE, pues es el encargado desde el punto de vista material y humano para ello, en términos de la tabla de evaluación de incapacidades de su propia ley. Sin embargo, para la apreciación de un requisito de procedibilidad, por su trascendencia en el acceso a la jurisdicción, debe ponderarse un conjunto de reglas que le dan sentido a los requisitos de acceso, para que puedan estimarse válidas, pues sólo así se respetaría el derecho de acceso a la jurisdicción, a la luz del mandato inserto en el artículo 17 constitucional, el cual para que sea objetivamente válido, debe ser expreso, racional y proporcional, lo que no se desprende de los instrumentos normativos que regulan lo referente al reconocimiento de un riesgo de trabajo, porque el artículo 58 de la Ley del ISSSTE no dispone en forma expresa la necesidad de agotar el reconocimiento de profesionalidad en sede administrativa, previo a la interposición del juicio.
pues dicha norma permite que el trabajador acuda directamente ante el órgano jurisdiccional laboral competente, para someter a su conocimiento la reclamación de una calificación de riesgo de trabajo, realizada por el referido instituto, siendo una facultad optativa para el trabajador inconforme con una calificación de riesgo de trabajo. Acudir en la vía administrativa ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o bien, acudir directamente ante el Tribunal Laboral, sin que para ello sea obstáculo el contenido de la jurisprudencia 2A/J 9/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro Trabajadores al servicio del Estado. Riesgo de trabajo. Su calificación técnica corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pero es optativo para el trabajador impugnarla ante el instituto o directamente ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pues la jurisprudencia en cita reconoce, en principio, la posibilidad de que el actor elija de entre las opciones que le permitan acudir al juicio, o bien ante la institución de seguridad social, lo que se considera como un aspecto optativo. 15º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 8 de 11. Registro Digital, 202-9631. Tipo, aislada. Separación de juicios de amparo indirecto. Es improcedente cuando se presenta una demanda por varias personas que resienten una afectación común, aunque sean parte en juicios laborales distintos. Hechos. Diversas personas que fueron parte en juicios laborales distintos promovieron conjuntamente amparo indirecto en el que señalaron a la misma autoridad responsable y acto reclamado. El órgano jurisdiccional consideró que procedía la separación de juicios. No obstante, uno de los órganos que conoció de una demanda consideró que era improcedente, por lo que planteó el conflicto competencial. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la separación de juicios cuando el amparo indirecto se promueve conjuntamente por varias personas que resienten una afectación común, aunque sean parte en juicios laborales distintos. Justificación. Conforme al artículo 5º, fracción y tercer párrafo, de la Ley de Amparo, el amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más personas cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses. Aún en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si estos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Esa disposición constituye tanto una alternativa, como una prerrogativa para la presentación conjunta de la demanda, sin que se desnaturalice la acción constitucional. Debe considerarse que la separación de juicios procederá únicamente cuando la decisión de cada uno no exija la comprobación, constitución o modificación de relaciones jurídicas derivadas, en todo o en parte, de un mismo hecho, no tiendan al mismo efecto, ni deba resolverse una misma controversia. De no darse dichas hipótesis debe mantenerse concentrado el juicio, lo que es benéfico por economía procesal, pues permitirá resolver los litigios en una sola sentencia y evitar posibles contradicciones, sin que se soslaye que cada uno conserva su individualidad. 13º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 9 de 11. Registro Digital, 202-9634. Tipo, aislada. Violaciones procesales en el procedimiento laboral. Por excepción, en amparo directo procede el análisis de las hechas valer o advertidas en suplencia de la queja deficiente, posteriores a una actuación trascendental declarada inválida. Hechos. En un juicio laboral se condenó a la reinstalación del trabajador y al pago de diversos conceptos. Contra el laudo la demandada promovió amparo directo y aquel adhesivo. En el juicio principal se advirtió, oficiosamente, que el acta de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, carecía de la firma del secretario general de la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo cual invalidaba esa actuación y, por ende, todo lo actuado con posterioridad, incluido el laudo, por lo cual se concedió el amparo. A pesar de lo anterior, en el amparo adhesivo, en suplencia de la queja deficiente se advirtieron violaciones procesales posteriores a la actuación cuya invalidez se decretó, que trascendieron al resultado del laudo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, por excepción, procede el análisis de violaciones procesales en el amparo directo principal y o adhesivo, advertidas en suplencia de la queja deficiente, posteriores a una actuación trascendental en el procedimiento laboral.
cuya invalidez se decretó por carecer de firma de alguno de los integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Justificación, por regla. La invalidez de alguna actuación trascendental por falta de firma de alguno de los integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje trae como consecuencia su nulidad y todo lo actuado con posterioridad, lo que en principio constituye un impedimento para analizar violaciones procesales ocurridas después de dicha actuación. Sin embargo, esa regla encuentra una excepción, cuando aquellas sean recurrentes, atendiendo para ello a los principios de oportunidad y previsibilidad, como ocurre en los casos en que, conforme a la experiencia, la decisión de la autoridad responsable sea predecible. Ello a fin de evitar que, saneada la violación procesal por falta de firmas, la autoridad responsable reitere violaciones procesales recurrentes. Dadas las razones que subyacen a la regla contenida en el artículo 174 de la Ley de Amparo, en el sentido de que en el primer juicio de amparo se decidan todas las violaciones procesales y no prolongar la resolución del conflicto mediante reposiciones procesales posteriores a un primer amparo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 10 de 11. Registro Digital, 202-9594. Tipo, jurisprudencia. Afirmativa ficta prevista en el artículo 366, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable supletoriamente a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios en el procedimiento de toma de nota sindical. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la posibilidad de aplicar supletoriamente a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios. El artículo 366, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, que prevé la afirmativa ficta en el procedimiento para la toma de nota de los comités ejecutivo y de vigilancia de un sindicato. Mientras que uno estableció que era posible ante el vacío normativo en la ley local, el otro sostuvo que la afirmativa ficta no puede aplicarse supletoriamente, al constituir la toma de nota un derecho sustantivo no previsto expresamente en la ley burocrática estatal, por lo que su inclusión modificaría la estructura fundamental de ese ordenamiento. Además de que solo sería aplicable respecto de aspectos procesales. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede la aplicación supletoria de la afirmativa ficta prevista en el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios, en el procedimiento de toma de nota sindical. Justificación. Los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de toda persona a recibir justicia pronta, completa e imparcial, no solo como garantía procedimental, sino también como un derecho fundamental que permite la exigibilidad de otros derechos. En el ámbito sindical, ese derecho persigue el reconocimiento de las prerrogativas colectivas, incluida la libertad sindical, que permite a los sindicatos constituirse, afiliarse y recurrir a instancias jurisdiccionales ante violaciones por parte de la autoridad. En aquellos casos en que un sindicato solicita a la autoridad laboral la toma de nota, reconocimiento oficial de su constitución y la legitimidad de sus comités ejecutivo y de vigilancia. Acto esencial para que la organización pueda operar legalmente y ejercer sus derechos, debe considerarse que la ley burocrática estatal no prevé el procedimiento correspondiente. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 183/2011, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2A/J. 109/2011, de rubro, toma de nota de directiva sindical. Es aplicable analógicamente el procedimiento previsto por el artículo 366, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Sostuvo que era posible aplicar por analogía el procedimiento establecido en el precepto citado, que regula el registro sindical, para suplir la falta de regulación expresa en la propia ley sobre la toma de nota. Debido a que la ausencia de una norma explícita que establezca los pasos, plazos y consecuencias legales para este procedimiento, genera incertidumbre jurídica. Tanto la supletoriedad como la analogía permiten a los operadores jurídicos cubrir vacíos legales y asegurar la correcta aplicación de los derechos y obligaciones, especialmente cuando se enfrentan a situaciones no previstas explícitamente en la legislación.
La supletoriedad permite que se apliquen normativas de mayor jerarquía o de otros ámbitos cuando la legislación específica no prevea una regulación detallada y opera cuando 1. El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que aplica, total o parcialmente a otros ordenamientos. 2. La ley a suplir no establezca las cuestiones jurídicas que se pretenden aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. 3. Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado. Y 4. Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios. El artículo 366, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo introduce la afirmativa ficta como un mecanismo procesal esencial en el contexto laboral, relevante en el registro y la toma de nota sindical, donde la inacción de la autoridad equivaldría a una aprobación implícita de la solicitud presentada, si no emite una respuesta en el tiempo establecido. La afirmativa ficta establece un procedimiento para garantizar la efectividad de derechos sustantivos preexistentes como la asociación sindical y la libertad de asociación. De ahí que si la autoridad no resuelve dentro del plazo de 20 días, los solicitantes podrán requerirle que dicte resolución, si no lo hace dentro de los 3 días siguientes. Se tendrá por hecha la toma de nota para todos los efectos legales, con la obligación de expedir la constancia relativa en el mismo lapso. La supletoriedad indicada no se limita a cuestiones adjetivas, ya que el artículo 8 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios que la permite, no distingue entre aspectos sustantivos y procesales. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 11. Registro digital, 202-9618. Tipo, jurisprudencia. Pensiones. El artículo 125 de la Ley del Seguro Social derogada, al limitar el monto que pueden percibir las personas a quienes se les concedió una por riesgo de trabajo y otra diversa compatible, es inconstitucional. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la constitucionalidad del artículo 125 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, respecto de la limitación de la cuantía de las pensiones concedidas, una por riesgos de trabajo y otra diversa compatible. Mientras que uno determinó que el referido límite no viola los derechos reconocidos en el artículo 123, en relación con los diversos primero y cuarto, de la Constitución Federal. En virtud de que el presupuesto del sistema de pensiones del Estado no es inagotable, el otro concluyó que la limitación sí transgrede el derecho a la seguridad social y el principio de previsión social. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el artículo 125 de la Ley del Seguro Social derogada, al limitar el monto que pueden percibir las personas a quienes se les concedió una pensión por riesgos de trabajo y otra diversa compatible, es inconstitucional. Justificación. El citado precepto legal restringe a los trabajadores y a sus beneficiarios la posibilidad de acceder al 100% de la cuantía de las pensiones a las que tienen derecho, siempre que sean derivadas. Una del seguro de riesgos de trabajo y otra diversa compatible, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, por lo que viola el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 123. Apartado A, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen las bases mínimas de la seguridad social que aseguran en lo posible la tranquilidad y bienestar de los trabajadores y sus beneficiarios, las cuales podrán ampliarse, pero nunca restringirse. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.